Buenas noches, amigos del CESU. En esta ocasión estamos con la licenciada Ida Peñaranda, maestrante de la Maestría de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón, y queremos tocar en esta ocasión un tema que está muy de moda en las denuncias que antes no se podía escuchar. Es el tema de la violencia cibernética en Internet y las redes sociales. Los últimos años hemos podido ver que existe una nueva manera de relacionarse entre hombres y mujeres, es decir, se han creado nuevos espacios de interacción, lo cual en mi generación, cuando yo era joven, no existía, ¿no? Entonces, parece que no es que parece, sino que este siglo XXI está marcado por este tipo de relaciones y esta presencia. Si revisamos los datos, en América Latina, Chile es el país que tiene una mayor cobertura con el tema virtual Internet. Y también se puede observar que el tema de violencia a través de Internet es mayor. Cuanto más cobertura existe, mayor ejercicio de la violencia. Es una nueva violencia que recién se está investigando y recién se está tipificando, y que también existe una facilidad para mimetizar la violencia a través de las redes. Y sé que tú estás trabajando este tema, no solamente en tu tesis, sino que estás viniendo trabajando desde hace tiempito. Me gustaría saber qué es lo que estás tocando en este tema. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi tesis de maestría es sobre el movimiento ciudadano contra la violencia de género, el Ni Una Menos, que desde el año pasado, digamos, ha tomado cuerpo y una fuerza interesante en Bolivia, porque combina esta cosa de lo online y de lo offline. No solamente es estar en internet, sino también que salen a las calles, se manifiestan, ¿no? Pero un tema recurrente y que me intriga mucho es cómo manejamos la información personal que ponemos en internet, ¿no? Porque generamos un rastro, se llama rastro digital, y que normalmente no nos ponemos a pensar qué información nuestra privada estamos haciendo pública. Y esto es algo que pasa en generaciones, en todas las generaciones, ¿no? Solamente que las nuevas generaciones tienen formas diferentes de apropiarse de la tecnología, ¿no? Me gustaría hablarles un poquito de qué tipos de violencia en Internet existen. Una, por ejemplo, es el ciberbullying, que digamos son los jóvenes los que están más víctimas de esto, que es un acoso psicológico entre iguales, ¿no? A través de las redes sociales. Imagínate que toda tu adolescencia esté registrada. Es un peso muy fuerte para los adolescentes. Claro, en realidad es una exposición de la vida personal sin ningún control, sin conocimiento de los riesgos que se están corriendo, ¿no? Sí, ese es el ciberbullying. Luego existe el ciberacoso, que es un poco más entre personas de distintas edades, ¿no? Por ejemplo, un mayor acosando a un menor. Algo que ha pasado mucho últimamente es esta suplantación de identidad, de utilizar unas fotos, crear un perfil falso en Facebook y poner información que es falsa, ¿no? Luego existe también la extorsión o la sextorsión, que le llaman, que es, ha pasado mucho en Cochabamba, en Quillacollo han habido varios casos de, por ejemplo, ahora que está viniendo la feria, decir, ¿quieres ser modelo? Mándame tu foto más con ropa interior, y luego llega otro tipo de fotos, y luego las extorsionan a las jóvenes diciéndoles voy a hacer públicas tus fotos, ¿no? Ese tipo de violencia también existe. Sin duda, las amenazas, los acosos que se están utilizando por tecnología tienen que ver también con la conformación de identidades que se está conformando en esta juventud. En Bolivia, ¿qué mecanismos se están tomando? Se escuchan denuncias de la policía, a través la policía, por supuesto, se ve casi inhabilitada para actuar en este tema de violencia y acoso. Sí, yo creo que hay ahí dos problemas grandes. El primero es de que nuestra policía
hasta hace un tiempo utilizaba solamente máquinas de escribir. O sea, no existe, por ejemplo, la FELC-CB, la FELC-CC, no tiene todavía los recursos para hacer un buen seguimiento, que es un peritaje en Internet, ¿no? Sí han habido avances, digamos, en temas de trata de personas, porque es un tema ya tipificado por nuestra ley boliviana, y sí se puede hacer, digamos, una requisa más profunda, pero en todos los demás, no, o sea, es una pena, ¿no? Nuestra justicia, y en general. Y también es porque creo que el tema de la violencia digital es un tema en el que en general el mundo está aprendiendo cómo debe gestionarlo. Y la forma de cuidarnos también es un aprendizaje colectivo muy nuevo en el que estamos ahorita sumergidos, digamos. Bueno, y quería ir un poco al tema de la violencia en nombre del amor, ¿no ven? En nombre de las parejas. El año pasado el 2016 había un caso muy interesante de una italiana que termina suicidándose porque uno de sus novios, sube un video sexual de ella a internet. Entonces empieza todo un juicio. Un año después ella gana, pero le cobran 20.000 euros porque los 5 portales donde estaban sus videos estaban perdiendo plata. Entonces ella no puede aguantar tanta presión, primero social, porque ella era de un pueblito en el que se hacen la burla, o sea, se hace viral su video, y luego la justicia tampoco le ayuda como debería. O sea, ¿dónde se ha visto que ella, que era la víctima, pague 20.000 euros? Claro, hay un elemento ahí que es muy importante. En la filmación que hace el novio en esta historia, ella pregunta si están filmando. Entonces la justicia dice, esto ha sido aceptado. Y ha habido una discusión muy grande, ¿no? Pero el hecho es que ella no pudo soportar ni cambiándose de nombre. Es un ejemplo evidente y claro sobre este tema, es decir, sobre la realidad judicial que efectivamente no tiene normativa y que además está evidenciando que existen vacíos enormes, por supuesto, frente a un aumento grande de denuncias que se están realizando. Es decir, cómo a través de las TICs se está controlando la vida personal de las personas, ¿no? Sí. No, y también es como, o sea, no es que lo digital es como lo utópico y donde no pasan los problemas que tenemos en la vida real, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, me preguntaba cuando pasaba este caso, ¿por qué la sociedad no ha dicho nada del novio, que también estaba en el video? O sea, todo el escarnio público ha sido a la mujer, pero el hombre, así como, y claro, otra vez ahí reproducimos los problemas que tenemos, el machismo con el que cargamos en nuestra vida cotidiana al espacio virtual, que es donde estamos interactuando ahora, ¿no? Me sorprendía, hace unas semanas estaba dando un taller a gente joven, entre 13 y 17 años, y me sorprendía cómo para ellos era totalmente normal que tu novio te pida la clave de tu Facebook y que te controle por las redes sociales. Y hablo de tipos de control, como por ejemplo ahora se puede mandar una geolocalización de dónde estás por WhatsApp, ¿no? O cómo estás saliendo vestida, o qué tipo de chat tienes. Y para las jovencitas era totalmente normal que tu novio te pida eso. Y claro, y ahí viene un poco la picardía. Habían jóvenes que decían, no, sí, es que yo lo quiero, entonces le tengo confianza y le doy mi Facebook. Y claro, yo me asustaba y decía que no, eso está mal. Pero luego habían chiquitos que me decían, pero no te preocupes, tengo 3 cuentas, 3 perfiles de Facebook. Así que le doy de uno, pero tengo otro que no sabe que lo administro también. Entonces es como, hay mucha tela que cortar en estos temas. Es evidente que los adolescentes son los grandes usuarios de este tipo de comunicación virtual. Entonces, no es exagerado afirmar que está marcando históricamente una conformación de identidades, de generación, de relaciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, también los adultos tienen un fuerte uso de este tipo de comunicación que cambia totalmente la manera en que nos comunicábamos, incluso la manera de comunicarse a través del televisor, como lo hacíamos el siglo pasado. Esta es una nueva manera de comunicarse. Se pueden
cambiar identidades, no solo por otra persona que te roba tus datos y abre un nuevo perfil, sino las mismas personas, ¿no? Con los temas que atraviesan las organizaciones sociales de raza, género, es decir, puedo cambiar de sexo y muchas otras características que le puedo dar. Y esto de buscar pareja también, ¿no? Es un tema que está es muy utilizado en la sociedad. Sí. Tú dices, sí. Perdón, este tema de la identidad me parece muy interesante porque, claro, en Internet es como el ideal de lo que queremos ser. O sea, ¿qué tipo de persona estoy mostrando en mi perfil de Facebook? Es como el ideal. Y a veces también creamos estos avatares que llamamos, ¿no? Es como me estoy creando otra personalidad, estoy interactuando con otro tipo de gente, que puede ser, no sé, desde gente que le gusta lo mismo que a mí o, no sé, varias cosas. Así es. Bueno, pero también hay algo positivo del Internet, que es, a pesar de que hay una crisis mediática, este auge del Internet también tiene cosas positivas, es decir, es un medio de comunicación inclusivo y libre, también podríamos decir. Y en esa línea, el tema de tu estudio, que es de Ni una menos, es súper interesante. ¿En qué consiste esto de Ni una menos? Bueno, lo que yo estoy estudiando se llaman movimientos en red, como lo llama Manuel Castells, que ante un hecho, ante la indignación, hay un movimiento masivo, digamos, que lucha por la reivindicación de un tema en general. Estoy estudiando el tema del Ni Una Menos en Bolivia porque creo que es un movimiento muy interesante que ha podido romper muchísimo esta barrera de lo virtual y la apropiación de la calle. El año pasado, el 25 de noviembre, ha habido una marcha masiva en Bolivia, pero que ha estado ligada a una marcha latinoamericana. Creo que es un movimiento muy fuerte latinoamericano que tiene características propias. Y lo que estoy tratando de investigar es eso, qué características propias y grupales tenemos a partir de la lucha contra la violencia de género, ¿no? ¿Qué trascendencia tendría el uso de las TICs, de las nuevas tecnologías de comunicación social que se han transformado en la principal herramienta organizativa, sobre todo para los jóvenes? Es decir, y política, ¿no? Porque este movimiento que tú mencionas tiene un carácter político en la medida que está impulsando el cambio respecto a la violencia contra las mujeres, ¿no? Claro que lo que pasa es de que rompemos primero la barrera territorial. La gente que está interesada en trabajar contra la violencia de género de pronto se ha juntado, tiene grupos con los que coincide políticamente, ni siquiera políticamente con una ideología, digamos, sino que está indignada ante un hecho. Entonces empiezan a crear juntos y a veces se crean comunidades. Claro, esto también representa que hay una ausencia de representación con la población. O sea, no se podría asumir de inmediato una acción. Lo ideal y lo tradicional era que eran los partidos políticos quienes permitían este acceso de reclamo y de renuncia. Sin embargo, ahora están demostrando los jóvenes el ejercicio de su participación. Sí. Y hacer política implica sobre todo esto que también se llama el click activismo o el activismo en línea. Sí, sí, a mí me parece interesante que estas nuevas formas de ejercer ciudadanía no necesariamente están todo el tiempo vinculadas al Estado. Algo muy interesante que está pasando es que, por ejemplo, se han creado como grupos de choque de mujeres que se organizan y dicen, ya, sabemos que la justicia en Bolivia no funciona si es que no hay presión mediática o es que no hay dinero de por medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiénes pueden ir a tal audiencia a las 10 de la mañana en tal lugar? Y de pronto hay 10 chicas que te van a parar el tráfico y que van a generar noticia en los periódicos, ¿no? Entonces, es como
es una suerte de si estamos con el Estado, no estamos con el Estado, y si el Estado no nos hace caso, nosotras nos vamos a ayudar, ¿no? ¿Cuál crees que es el papel fundamental de estas redes sociales? Yo creo que el papel fundamental de las redes sociales es el que nos ha mostrado, o nos está invitando a surcar un nuevo espacio, que es de lo digital, y a repensar cómo arrastramos los mismos problemas que tenemos en el mundo real, ¿no? Pero también nos está permitiendo no tener barreras territoriales, que es lo más lindo. De pronto, un movimiento nacional como el Ni Una Menos se articula por una cuestión de necesidad, y no importa si es de Tarija, si es de Cochabamba o no sé qué, juntas son más fuertes y van a hacer bullas. Pero para una cosa muy puntual, o sea, es muy efímero también. O sea, no es de que ellas van a crear una ley y mañana van a traer y nos la van a poner, sino que ahora, este año, por ejemplo, se está discutiendo mucho cuál es el rol del Ni Una Menos local, porque cada ciudad tiene características totalmente diferentes, por ejemplo, y posiciones totalmente diferentes, ¿no? Entonces, cada regional se está fortaleciendo este año, porque han dicho, bueno, el año pasado fue el movimiento nacional, este año vamos a repensar qué es lo que hace falta en nuestro entorno cercano, que es donde vivimos. O sea, esta barrera que antes me permitía irme más allá, ahora me está invitando a pensarme el acá, en el lugar que estoy habitando. Sin duda que una de las acciones fundamentales es la posibilidad de manifestar el descontento, ¿no? De manifestar el descontento en la medida que el sistema no lo representa. Sí. Y está claro que este siglo XXI tiene una ausencia de representación para la población, y en este caso sobre todo para los jóvenes. Pero a pesar de ello, hay intelectuales tradicionales que han hecho también fuertes críticas a estas redes y a estos movimientos de jóvenes. Por ejemplo, en el caso del Brexit, se dice que mientras los jóvenes estaban con los celulares mandando sus mensajes, las personas mayores en el Congreso, mayores de 50, han tomado esa decisión, lo cual no se ha podido evitar a través de este activismo en línea que existía. Un poco también están reclamando las formas y las maneras tradicionales que se utilizaba el siglo pasado en términos de manifestar propuestas y de hacer activismo, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo. Hay como una utopía muy fuerte de creer de que las nuevas tecnologías ahora van a resolver nuestros problemas, y no nos estamos haciendo preguntas como, por ejemplo, ¿quién gobierna Internet hoy día, no? Algo que pasaba justo con la elección en los Estados Unidos con Trump, era de que se ha evidenciado de que la gente ya no entra a los portales como de la BBC, CNN, New York Times, se informa a través de Facebook. ¿Y de quién es Facebook? Facebook es una empresa que tiene un sistema de funcionamiento que son, por ejemplo, los algoritmos. Es decir, si tú abres una noticia fake, o sea, una noticia que no, que es mentira, Facebook va a hacer de que, o sea, tú abres una vez un portal y más o menos ese tema que has abierto y de ese portal te van a llegar noticias así, para que tú sigas informándote. Entonces, lo chistoso y lo paradójico es de que estamos en una época en la que la información está ahí, está inmediata, pero también en el que podemos ser víctimas de desinformación con este tipo de noticias falsas que son las fake, ¿no? ¿Y cuál es el motivo de esto? Desde el año pasado hay un boom que le llaman clickbait o click-cebo. La gente gana de esto. Si tú creas un portal que genera muchísimas visitas, y estoy hablando de millones de visitas, la persona que ha creado este portal gana plata. Entonces, básicamente lo hacen por dinero, y eso a veces la gente cree que es cierto. Y hay como noticias como Elvis Presley aparece 100 años después, o no sé, me estoy inventando, ¿no? Como, vea lo que pasó después de esto, no lo creerá. Entonces, de pronto, y somos víctimas, es chistoso, el año pasado creo que era cuando salió un programa de caricaturas, y pensaron que era un programa de Evo, y hasta los periódicos serios de Bolivia publicaron, hacen caricatura de nuestro presidente, y era una noticia falsa. Entonces, cualquier persona puede ser víctima de
caer en noticias falsas, ¿no? Sí, y esto de creer más o de que nuestra principal fuente de información sea Facebook. A ver, nos pondremos a pensar, yo hace unos años entraba a la BBC a leer qué era lo que pasaba y ahora básicamente es por Facebook y por Twitter, digamos. Pero la gente ahora se informa a través de Facebook y a veces se engaña a través de Facebook. Y bueno, hay gente que llama a esto la post-verdad, que es nosotros decidimos qué creer, nosotros construimos nuestra verdad. Y eso es muy fácil en Internet, ¿no? Decir, o sea, movernos en ciertos grupitos y listo, mi verdad es esta. Claro, es verdad. Bueno, y también este siglo está marcado en que las verdades absolutas también están en crisis, ¿no? De ver, y ese es un gran desafío. Por donde miremos y revisemos y analicemos las organizaciones sociales, está claro que las TICs han cambiado la forma de relacionarse y sobre todo de la juventud. Y creo que este es un desafío en las ciencias sociales de ir mirando lo que va a pasar, no solamente en el aspecto organizativo, político, sino en el propio desarrollo de la vida personal, la búsqueda de relaciones. Es un mundo demasiado complejo al que estamos entrando. Sí, algo que me parece muy interesante en este sentido es de que ha vuelto a la palestra un tema que las feministas ya trabajaban, ¿no? De lo privado y lo público. Por ejemplo, el caso de esta chica italiana se llama pornovenganza. Y entonces ahí nos ponemos a pensar qué información privada la estoy volviendo pública sin saber. Entonces, por ejemplo, hay activistas que se dedican solamente a explicar a la gente cómo tener sexo por internet de forma segura. Le dicen sexting. Bueno, hay gente que dice que no hay que tener sexo por internet, pero la verdad es de que sí hay. ¿Cómo nos cuidamos? Entonces, desde una cosa así como la pornovenganza, cosas sencillas como, por ejemplo, daba un taller también a gente de organizaciones sociales de Bolivia, y me decían, no, pero señorita, mi información, yo no tengo cuenta de Facebook, por eso me cuido. Entonces le decía, venga, por favor, deme el nombre de su nieto, que se llama stalkear, ¿no? Ponía el nombre de su nieto en Facebook y tenía fotos del señor con su nieto en el... O sea, podía hacer una reconstrucción de la vida de este dirigente, a pesar de que él no tenía un perfil en Facebook. ¿Por qué? Porque no cuidaba la información que sus hijos o sus nietos ponían de él de forma pública. No, sí, estoy convencida que este tema es bastante interesante, alucinante y también nefasto en las conclusiones que puede uno tener al respecto. Y bueno, y el desafío que sobre todo es para ustedes, los jóvenes, ¿no? Que están haciendo, qué están hablando, dónde están, eso está enteramente a disposición y de libre acceso, ¿no? Dicen que todo lo que se sube en internet se queda, sí, toda la información. Sí. Y otras notas más fatalistas también dicen que si se cae el internet, perderíamos la historia. Uy. Por lo menos ese es el desafío y el riesgo que corre la generación de ustedes. Y es interesante el tema que tú estás haciendo. Te invitaríamos a un nuevo programa para conocer los resultados a los que estás llegando, las expectativas que tienes, porque creo que es uno de los primeros estudios que se está haciendo, no solo en Cochabamba, ¿no? En Bolivia, son temas que recién se están indagando y que la sociedad no sabe exactamente cómo los va a tratar y cómo los va a analizar. Es más, se está generando nuevas categorías conceptuales para tratar este tema. Sí, exactamente. Muchas gracias. Creo que hay muchas personas trabajando estos temas, pero desde la academia son muy pocos espacios, ¿no? Y el CESU se ha caracterizado por eso. Ha tenido un curso hace poco sobre análisis político con un fuerte énfasis en todo lo que es las redes sociales. Pronto, y gracias a ti, vamos a tener un diplomado en metodologías de investigación con y para Internet, ¿no?
Entonces, yo creo que es el momento de que nos pongamos a pensar desde otros lugares qué está pasando con Internet, porque es parte de nuestra vida ahora. Así es, y a este tema del diplomado es importante que vayamos anunciando que el CESU va a realizar, y para ello también te voy a invitar a un programa para que expliques este diplomado, que realmente es novedoso, importante y urgente comenzar a tratar este tema. Te agradezco tu presencia y muchas gracias a los televidentes. Muchas gracias.